¿cuál es el principal ingrediente o cuál es el problema estructural que está por debajo de estos números exorbitantes de reclutamiento de menores de edad para las bandas armadas? ¿Qué es? ¿Es el empobrecimiento? ¿Es el componente étnico? Claro que esto tiene. ¿Por dónde empezamos a deshacer ese nudo? Creo que hay como diferentes razones que se conjugan. Creo que voy a empezar como por algo que nos afecta no solo para el reclutamiento, sino para la vulneración de niños, niñas y adolescentes, y es la concepción que tenemos sobre los niños, niñas y adolescentes. Entonces es muy común escuchar cosas como, tan bobo, parece un niño, o una cantidad de frases alusivas que lo que hacen es como discriminarlos, dejarlos al lado, y no entendemos ni su agencia, ni quiénes son ellas y ellos, ni el lugar real que tienen en la sociedad. Esa es una de las primeras cosas que es gravísima. Pero por otro lado, ya pensando un poco en el reclutamiento, hay una cosa, y es la Ley de Infancia y Adolescencia. Al inicio, el objeto tiene algo muy particular, muy hermoso, y es dice algo así como, como este código se crea con el objetivo de garantizar entornos de felicidad y amor, ¿sí? Para que los niños crezcan y puedan desarrollar sus potencialidades. Pues en los territorios colombianos está el conflicto armado y unas situaciones de inequidad y de falta de garantía de derechos. Entonces, ni felicidad ni amor. Entonces, lo primero es como pues existe un conflicto armado, y con él la presencia de actores armados que están o sea, no solo pensando como en el reclutamiento, sino pasan por las calles, en las escuelas, por las plazas de mercado, desarrollan acciones, y esto ya deja pues un entorno de miedo y de terror, y sobre todo desconfianza y ruptura de lazos para sobrevivir. Esa es otra cosa. La otra cosa es, pues muchos niños y niñas en este país no tienen el acceso a garantía de derechos, y no solo estamos hablando no sé, o sea, pensando en cosas graves, la educación, pero el año pasado estuvimos acompañando una iniciativa en la vereda La Esperanza de Caloto, y los sueños de los niños y las niñas eran tener una chiva que llegara allá para transporte. Entonces, cuando les preguntábamos, bueno, ¿y una chiva? Entonces, ¿qué pasaría con esa chiva? Pues las personas no se van a morir cuando salen heridas de un enfrentamiento. Queremos tener una escuela de 2 pisos, y realmente la escuela del primer piso solo tiene un aula, ¿sí? Donde tienen que compartirla todos, y bueno, baños, porque solo, pues, o sea, no hay un baño en la escuela y no hay un baño por ahí cerca. Digamos que estamos hablando de cosas como agua potable, necesidades básicas. Ahora bien, pues digamos que de alguna manera eso se conjuga aunado a, vuelvo a reiterar, el hecho de que nosotros no consideremos a los niños y niñas como sujetos nos impide y nos genera miedos. Entonces, por ejemplo, como adultos tenemos miedo a dialogar con los niños. Entonces, este asunto de la compañía frente a situaciones difíciles es como, se va a traumatizar. Y esa idea ha impedido que nosotros dialoguemos con ellos. ¿Qué sucede con aquellos niños y niñas que han perdido padres, madres, abuelos, tíos, primos en el marco del conflicto armado? O sea, ¿qué ideas van a generar respecto a eso? Entonces creo que esos son como unas mezclas o unos ingredientes que se van conjugando, y bueno, cada actor armado ha tenido una dinámica particular en cada uno de los territorios, ¿sí? Y esto pues es una sumatoria de cosas que no podemos desconocer que conllevan al reclutamiento. Gerardo, ¿qué diagnóstico tiene la ONIC acerca de este problema de reclutamiento? Se ha hablado grandemente. Una de las cifras, por ejemplo, que yo no di, surgió este año, que se cumplieron 20 años de la masacre de Bojayá, y en Bojayá están efectivamente los muchachitos en Veracatío suicidándose para no tener que entrar en las filas de las disidencias. Entonces, hábleme un poco sobre el diagnóstico que ustedes han hecho desde la ONIC. Efectivamente, los reclutamientos están sucediendo en zonas marginales, en zonas de pobreza, pero pues esta sociedad ha vivido en conflicto, en guerras, desde que llegaron los españoles. Los que llegaron eran gente, digamos, que estaban en la cárcel, y de ahí para acá, ¿cuántas guerras civiles hemos tenido? Entonces, por la pobreza, por zonas marginales,
porque no hay oportunidad para los niños y porque los que hacen la guerra, los que participan en la guerra, no tienen ninguna conciencia de la aplicación del derecho internacional humanitario, de la distinción de los civiles, de la protección a los civiles. Digamos, es una gente que no tiene ninguna conciencia y, digamos, con ellos es que tenemos que hacer la paz, tenemos que incorporarlos a la sociedad nuevamente para reeducarlos. Habrá que haber perdón, habrá que haber sanción, pero frente a las cifras, desde el año de la firma de paz hacia acá, tenemos unas cifras de 202 personas indígenas reclutadas, niños, ¿cierto? Y cerca de 400 personas asesinadas en los indígenas, sin contar otros hechos victimizantes como desplazamientos, confinamientos, amenazas, desapariciones. Hay toda una suerte de agresiones que en total suman 531.213 agresiones o hechos victimizantes en poblaciones indígenas desde la firma del Acuerdo de Paz hasta el año 2022. ¿Existe alguna estrategia propuesta por la ONIC para empezar a desmantelar estas redes de reclutamiento, para empezar a sacar a los y las niñas indígenas del conflicto armado? ¿Existe algún tipo de llamado, exigencia hecha al Estado colombiano? Las autoridades indígenas y las guardias han hecho ingentes esfuerzos para que no se reclute. Desde los diálogos humanitarios, a hablar con los grupos armados, desde ir a los campamentos, a recuperar los niños. A veces se ha podido por la vía del diálogo, a veces a la fuerza. A veces la mayoría no se ha podido recuperar. La mayoría están como combatientes en condición de niños indígenas reclutados y eso es una lástima. La estrategia hasta ahí ha dado, pero pues digamos una estrategia más grande, la paz total, que estamos esperando, que ha anunciado el gobierno de el señor presidente Gustavo Petro, pues esa es una enorme esperanza que tenemos y yo creo que esa tiene que ser una estrategia de la paz total para poder, digamos, recuperar a estos niños que han sido reclutados a la fuerza y que están en condición de combatientes aún en edad de niño.